redactar un buen título, no solamente cómo redactar un título. Los títulos pueden redactarse de muchas formas, pueden redactarse sin estrategias. Aquí vamos a ver cómo redactar un título, pero estratégicamente, ¿no? Un buen título. ¿Y por qué incidimos en esto? Incidimos en esto porque cuando comunicamos la ciencia que hemos hecho para que se digiera más fácilmente, para que se lea, se capte lectores, para que se entienda lo que hemos hecho, pues hay que seguir estrategias desde el título, porque el título es lo que más van a leer los que buscan información. El título es el elemento más leído, el título es el elemento más frecuentado, ¿no? Entonces, vean que la importancia que tiene el título es bastante relevante. Por eso que debemos hacer buenos títulos. Del título va a depender el éxito de ese documento, del título va a depender el éxito de esa comunicación, de que existan receptores que lean el documento, que lo entiendan y que lo citen, ¿no? Que usen esa información. Entonces, los títulos se convierten en un elemento clave, ¿no? Importante. El título es como darle una tarjeta de presentación a ese documento. El título es el nombre que va a tener ese documento. Es el identificador más importante de ese documento. Entonces, es clave que nosotros pensemos en hacer buenos títulos en nuestros documentos. Entonces, vamos a ver qué criterios hay que seguir. Vean, que aquí estamos hablando de construir un producto, ¿no? Eso ya lo hemos dicho la clase pasada. Este es un producto. Un producto, digamos, por ejemplo, si hablamos de un ser humano, ¿no? Que es un producto también, ¿no? Un ser humano tiene su cabeza, tiene sus extremidades, tiene el tronco, las otras extremidades inferiores, los órganos, etcétera, ¿no? Entonces, este cuerpo que obviamente, por gracia de Dios, se construye, pero también tiene un nombre, ¿no? Al final, hay que colocarle un nombre, un niño, un hijo, cuando nace hay que colocarle un nombre, ese nombre le puede marcar la vida, ¿no? Entonces, a veces el nombre hace a la persona, y el artículo se convierte en un producto que va a nacer, va a crecer, va a estar ahí y se va a consumir, ¿no? Es un producto que llega a un mercado y va a competir con otros productos. Por lo tanto, ese nombre, el título en este caso que yo le doy a mi documento, va a ser clave para el éxito que tenga este producto en la vida, en su vida, ¿no? Una vez que se publique, nace ese producto. Y ustedes se van a sentir orgullosos de ese producto porque lo han diseñado bien. Pero ¿qué pasa si lo han diseñado mal? Pues va a quedar ahí, nadie lo va a ver, y si lo ven, y si pocos llegan a leerlo, pues posiblemente hagan una crítica mental más que citar el documento. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, el título, y por ahí vamos a comenzar esta parte, ¿no? Del artículo científico, que es lo que viene hacia adelante. A partir de aquí vamos a hablar del artículo científico y cada uno de sus componentes. Y hoy solamente vamos a hablar de título, porque es clave hacer buenos títulos. Pero aquí está la secuencia que vamos a seguir en el curso. Bueno, algunos de ellos lo dejamos para otro nivel, pero el artículo científico tiene todos estos componentes. Bajo el título están los autores, luego está la afiliación, luego el resumen, palabras clave, la introducción, la metodología, resultado, discusión, conclusiones, agradecimientos, referencias bibliográficas. Esta estructura es la estructura más general para artículos de investigación original. ¿Podrían haber algunas variaciones de una revista a otra? Podrían haber. Podría ser que en el orden a veces cambia. El resumen
En algunas pocas revistas a veces me encuentran al final. A veces una sección se elimina, ¿no? Por ejemplo, no hay discusión y en conclusiones está todo, incluso parte de la discusión. Y así, pueden haber leves variaciones. Pero vamos a seguir esta que es general, ¿no? Es la que nos permite tener un conocimiento de todas las posibilidades. Y ya después uno se adapta de acuerdo a la revista donde se dirige. Y en el caso de artículos de revisión o ensayos científicos, es común, aunque no es siempre, pero es común que estos tres elementos se junten en un capítulo llamado desarrollo y discusión, ¿no? Donde se colocan los temas que se deliberan y se discuten, se revisan de la literatura y se discuten. Pero también podríamos tener revistas científicas que publican estos documentos, ensayos, revisiones, metaanálisis, bajo la misma estructura que un artículo original, ¿no? Entonces, conociendo esta estructura, vamos a tener luego que adaptarnos a cualquier situación. Entonces, vamos a hablar de un aspecto general, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este tema, cómo redactar un buen título. Bien, los títulos, primero hay que entender que como estrategia, y aquí vamos a la estrategia, ¿no? Vamos a la estrategia de los títulos, ¿no? Vamos de alguna forma, yo les pido desaprender para volver a aprender, porque yo sé, y yo también soy consciente de que hemos tenido un sistema, y tenemos un sistema, que no nos enseña a hacer títulos como debe ser, porque está muy parametrizado de repente a ciertas líneas filosóficas que para publicar documentos no aplican, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en cuenta como concepto para el título que la frase que con el menor número posible de palabras describe adecuadamente el contenido del artículo. Nos vamos a olvidar de que cuando nos dijeron que ahí tienen que estar todas las variables, variables temporales, variables geográficas, imagínense colocar todo eso, el título no va a ser conciso. Entonces, como estrategia vamos a direccionar a hacer títulos que cumplan estos criterios. Menor número posible de palabras, que describa adecuadamente el contenido y que sea llamativo, ¿no? Que llame la atención. El título debe llamar la atención, debe captar la atención de aquel que lo lee, debe generar interés en el que lo lee, ¿no? Entonces vamos a pensar más así, ¿no? En construir títulos que sean un gancho para que los lectores que llegan ahí lean el documento, lo consuman ese producto, ¿no? Porque a pesar de que estamos hablando de ciencia, estamos hablando de que esos documentos se deben dejar digeribles, consumibles, para que sean fácilmente entendidos y sean citados, sean usados, ¿no? Esos documentos o el contenido de esos documentos deben servir para otros para seguir construyendo ciencia, ¿no? De eso se trata. Entonces, hay que dejar el documento, pues, de manera digerible, ¿no? De manera estratégica para que sea fácilmente comprendido. Entonces, el título, una frase que con el menor número posible de palabras describe adecuadamente el contenido del artículo. Aquí vemos dos características. Una es la concisión, menor número posible de palabras. Y la otra característica es la información que tiene que haber en el título. El título debe ser también informativo. Debe informar del contenido del artículo. Ahora, pero yo puedo ser muy informativo y poco conciso. O puedo ser conciso y no informativo. Entonces aquí vamos a ver cómo llegar a un equilibrio, ¿no? Cómo ser conciso pero a su vez informativo.
no nos vamos a limitar a una cantidad de palabras, porque a veces algunos creen que hacer un buen título implica tener menos de 12 palabras. Podrá ser conciso, pero no informativo. Entonces, los títulos pueden tener más de 12, más de 15, más de 20 palabras. Pueden tener, siempre y cuando se llegue a un equilibrio y no existe errores, es decir, no errores. Aquí vamos a ver justamente errores de concisión para evitar errores y dejar conciso, pero sin errores, ¿no? Entonces, no errores. Eso es lo importante, ¿no? No tiene que haber errores. Entonces, vamos a ver una lista de errores que normalmente se cometen en los títulos. Entonces, no errores. Eso es lo que hay que evitar. Conciso, informativo, sin errores y que llame la atención es el título ideal. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, ¿no? Cómo hacer títulos concisos, informativos, sin errores y que sea llamativo. Bien, entonces a partir de aquí vamos a ver justamente toda una serie de estrategias para llegar a tener un título con esas características. Bueno, cuando decimos que sea llamativo, también hay que decir que gramaticalmente sea correcto, porque yo puedo llamar la atención con un error gramatical. Colocar una palabra de una forma siendo que me estoy equivocando gramaticalmente en su redacción. Colocar precio con S en lugar de C sería un error gramatical que me genera una llamada de atención. Posiblemente muchos en el mundo se enteren de ese título, pero en lugar de ser algo positivo, va a ser algo negativo. Va a ser un desprestigio para la revista, para los autores. Entonces, eso hay que evitar. Hay que llamar la atención, pero de una manera positiva, ¿no? En ese sentido. Entonces, estos errores podrían cometerse también en los artículos científicos, como hay ciertos casos difundidos en la web, difundidos en las revistas científicas, de errores en los títulos. Por ejemplo, aquí una revista Scopus que se le pasó, ¿no? Se le pasó al editor, se le pasó a los autores, a los revisores, a todo el mundo, se le pasó un error en el título. El error está aquí. Este nombre de este microorganismo no existe. Aquí hay un error en el nombre del microorganismo. Es Streptococcus, ¿no? No existe este nombre. Entonces, hay un error de escritura de una palabra en el título. Vean ustedes que para una revista indizada, una vez que publican los contenidos, una vez que se publican los documentos, ya no hay marcha atrás. Ese error se mantiene ahí. Si ustedes ingresan a ese enlace web, van a encontrar ese artículo con el error. Y ustedes dirán y se preguntarán, pues, ¿que acaso nadie se ha dado cuenta? Sí, todo el mundo se ha dado cuenta. La revista se dio cuenta después que lo publicó, los autores también, primero se dieron cuenta los lectores, ahora todo el mundo sabe de que hay un error ahí, pero ¿por qué no se cambia? Porque es así, una vez que la revista publica su contenido, no lo puede cambiar, esa es la seriedad de que esté indizada, ¿no? Esa es la seriedad. Ahora, ¿qué puede hacer una revista cuando detecta errores en artículos previos? Habrán escuchado de los fe de ratas. Justamente los fe de ratas son elementos que se publican después para anunciar errores en documentos previamente publicados, ¿no? Entonces, pero los fe de ratas de alguna forma solucionan el problema, pero el desprestigio quedó, ¿no? Quedó el error para siempre. Entonces, evitar, ¿no? De repente ya en el extremo me podría equivocar en escribir algo en el resumen, algo mal en la introducción, pero en el título sería un pecado, ¿no? Porque todos van a leer el título. Pero lo ideal obviamente es no equivocarse gramaticalmente hablando en todo el documento.
Bien, estrategias válidas para llamar la atención. Cuando tenemos un título que debería ser extenso, cuando hablamos de extenso, hablamos de más de 15 palabras, podemos considerar que es un título extenso. De 15 palabras a más, un título extenso. Entonces, cuando nosotros tengamos un título extenso, porque puede ser que hay que ser informativo y no hay forma de eliminar algunas palabras, porque debe ir así, deben ir todas esas palabras. Entonces, en ese momento podemos pensar en esa estrategia. Las palabras más importantes, traerlas al inicio. ¿Cuáles son los componentes, los elementos más importantes de todo lo que está en el título? Miren, este título podría escribirse de varias formas y con cualquier forma se podría haber publicado, pero pensamos en una estrategia. Aquí dijimos, ¿qué es lo más discutible en ese momento? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Cuáles son los términos que se discuten sobre este tema? Sostenibilidad, dijimos. Y como la sostenibilidad en este caso es en base a índices y tomando como referencia a países, pues se colocó esos elementos al inicio. 2 puntos y el resto está después. Vean que es estrategia nada más, ¿no? Traer lo más importante al inicio. Desde el punto de vista de la psicología, pues lo primero que entra a los ojos es lo primero que se capta. Entonces, el interés del lector sobre este documento va a estar en función de las primeras palabras que aparecen en el título. Y el resto, menos importante, lo dejo después de los 2 puntos, ¿no? Porque yo podría haber dicho también estudio comparativo entre estos índices en la medición de la sostenibilidad de países. Podría haber dejado esas palabras que están marcadas en el cuadrito al final. Pero vean que para nosotros esas palabras son las más importantes y lo traemos al inicio. Es estrategia, ¿no? Estrategia. ¿Cuándo se usa? Generalmente cuando tenemos muchas palabras en el título. Y es necesario, es decir, hay muchas palabras, pero no hay errores. Y eso lo hemos usado y lo usamos en varias publicaciones, ¿no? Entonces aquí lo más importante está antes de los 2 puntos y lo menos importante está después de los 2 puntos. Entonces, los autores son los que definen qué es lo más importante y qué es lo menos importante, ¿no? Entonces, es eso. Segunda estrategia. Incluir el aspecto más novedoso. El aspecto que me diferencie de otros estudios. Entonces, cualquier estudio, algo de nuevo está haciendo. Eso que ustedes consideren nuevo, novedoso, lo diferente de otros estudios, que aparezca en el título. Eso que es nuevo puede estar en los resultados, pero puede estar también en otro elemento. Por ejemplo, ¿no? La historia de este título, en el proyecto de investigación se llamó efecto, así, efecto, lo voy a colocar un poco en resumen para no escribir todo, pero la palabra inicial fue efecto del, ¿no? Efecto del, y todo esto, pretratamiento, voy a colocarlo solamente como P, del pretratamiento, con ultrasonido en los procesos de rehidratación y deshidratación en zanahoria. Entonces vean, efecto del, ¿no? Efecto de A en B. Ese es en resumen, ¿no? Efecto de A, que sería en este caso el pretratamiento con ultrasonido, en B serían los procesos de deshidratación y rehidratación. Títulos comunes para los proyectos de investigación. Pero obviamente, proyecto de investigación, los títulos no son buenos. ¿Por qué? Porque un título se hace mejor cuando se tiene ya todo el estudio terminado.
Y aquí estamos hablando de redactar un título para un documento, un estudio terminado. Entonces, tengo mejor noción, mejores argumentos para hacer mejores títulos cuando el estudio se ha terminado. Entonces, los títulos en los proyectos se convierten nada más como una especie de referencia, nada más, ¿no? Vean que los proyectos no se publican, los proyectos de investigación, ¿qué son? Son planes donde uno deja dicho cómo va a ser la investigación, nada más. Por eso que no hay que poner tanto interés en los títulos de los proyectos. Ahora, obviamente ahí hay un problema porque en la mayoría de instituciones el título del proyecto llega hasta el final y no se permite hacer cambios. Hay que ser flexible, ¿no? Nosotros, y cuando digo nosotros hablo de mi carrera, hablo de dónde yo me encuentro, pues nosotros hacemos cambios en los títulos en los informes de investigación. Es muy simple, ¿no? Es muy simple, ¿por qué? Porque el informe de investigación es lo que va a quedar en el repositorio, no los proyectos. Entonces, los títulos para los informes de investigación podrían seguir estos mismos criterios que estamos viendo aquí. Simple, lo que hacemos es que el estudiante, el tesista, con el asesor obviamente, ha coordinado un título para el informe. Lo coloca como propuesta en su sustentación, en su defensa del informe. El jurado también delibera ese aspecto, entre otras cosas, y dice, está bien, el título debe ser así. Y listo, se queda en un acta que se ha aprobado un cambio de título para ese proyecto. Y así, con ese título, con títulos mejorados, como debe ser, va al repositorio, ¿no? Entonces, pero la mayoría de instituciones a veces no permite eso, pues es cuestión nada más de ser más abierto en esto, de ser flexible en esto, porque los productos que generan impacto, pues son las tesis, son los artículos científicos, obviamente ahí es el producto más visible, el producto de mayor impacto, o en otros tipos de documentos, ¿no? Pero entonces, en este caso, el título del proyecto fue este, ¿no? Efecto del pretratamiento con ultrasonido en los procesos de rehidratación, deshidratación y rehidratación en zanahoria, de zanahoria. Ahora, cuando hicimos la investigación, lo que vimos es que el pretratamiento con ultrasonido mejoraba en todos los casos estos procesos, en todos los tratamientos mejoraba estos procesos. Es decir, la cinética, la velocidad con la que se deshidrataba y rehidrataba la zanahoria era mayor, muy diferente al control, que era sin pretratamiento con ultrasonido. Entonces vean que ese término mejora, debido a que era lo de mayor impacto, y cuando alguien encuentra un título que dice que mejora, quiere decir que ha encontrado algo diferente, algo de impacto respecto a los trabajos que se han hecho en ese tema. Entonces, es una palabra muy usada, ¿no? Si nosotros ingresamos a Scopus y vemos y colocamos esta palabra en el buscador, vamos a encontrar que muchos títulos usan esta palabra. Porque es una palabra mágico, ¿no? Como decir, mi trabajo muestra algo que mejora cualquier otro resultados anteriores. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces vean que una palabra genera ya el interés, genera ya la atención de ese documento y del valor que tiene ese documento. Y además me hace diferenciar de otros. Porque si digo mejora, quiere decir que es mejor que cualquier otro trabajo publicado hasta ese momento. Entonces es importante, ¿no? Es importante pensar así. Ahora, puede ser que no ha habido mejora, pero algo nuevo hay. En este caso, por ejemplo, lo novedoso es la técnica de clasificación. Es, o era, en este caso, la primera vez que se usaba esta técnica de clasificación.
Por eso que decidimos que la técnica de clasificación vaya en el título. Y eso era lo que me diferenciaba de otros estudios similares, porque ya habían otros estudios que habían evaluado el mismo criterio de calidad y usando el mismo sistema. La diferencia entre este estudio y otro podría estar solamente en el tipo de carne. Aquí fue carne de vacuno y aquí en un trabajo previo, carne de puerco, ¿no? Carne de cerdo. Obviamente una revista de este impacto, una revista del cuartil 1, que es donde están las revistas de mayor impacto y publican cosas muy relevantes, difícilmente va a publicar un trabajo donde la diferencia solamente esté en el tipo de carne. Por eso que hay más que solamente el tipo de carne. Aquí lo que hay es una técnica novedosa que permite tener resultados interesantes, ¿no? Entonces, esa técnica que no se había usado hasta ese momento fue lo que diferenciaba de otros trabajos, ¿no? Y por eso decidimos que aparezca en el título. Vean ustedes que yo podría tener varias propuestas del título para el mismo trabajo. Entonces uno tiene que comenzar a pensar, ¿no? ¿Cuál título es mejor? Entonces yo estoy dando diferentes estrategias, diferentes formas de cómo redactar un título y obviamente uno cuando se enfrenta a una situación comienza a pensar, ¿no? ¿Cuál estrategia o cuáles, porque yo puedo mezclar también estrategias, pueden ser utilizadas para mi título? Redactarlo como pregunta. Miren, para la metodología tradicional posiblemente esto sea algo inviable. ¿Cómo puedo colocar el título en forma de una pregunta? Pero aquí estamos viendo desde el punto de vista de estrategia. ¿Qué dice la psicología de las preguntas? Las preguntas generan curiosidad y estimulan la búsqueda de respuestas. Entonces, como estrategia, si yo busco que el título genere curiosidad, ¿por qué no puede ser una pregunta? Estimula la búsqueda de respuestas. Entonces, ¿por qué mi título no puede ser una pregunta si yo quiero que el lector, una vez que lea mi título, lea el resumen? Porque ahí va a estar la respuesta a esa pregunta. Entonces, vean que es una forma de forzar a que el lector lea el resumen a menos. Entonces, si yo logro que el lector, después del título, lea el resumen, es más probable que ese estudio se cite. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, coloco este ejemplo, es un artículo de revisión que fue publicado el año pasado. Justamente aprovechando esta situación de la enfermedad del COVID, pues hay muchas investigaciones que se están haciendo, tanto investigaciones cualitativas como cuantitativas, investigaciones de campo como investigaciones solamente de revisión de literatura, pues hay mucho que se está haciendo, ¿no? En este tema. Y bueno, pues aprovechamos también esa situación para ver, en este caso específico, el impacto que está teniendo en la agricultura, ¿no? Entonces, se pensó en un título en forma de pregunta. ¿Cuál es el impacto de esta enfermedad en la agricultura? Simple, ¿no? Y como pregunta. ¿Será el título que habrá hecho que esto sea muy leído, muy citado? Porque este trabajo, aquí, bueno, 17 ya es historia, porque actualmente esto tiene 54 citas en Scopus. Y en el Google académico tiene cerca de 170 citas. Y eso lo pueden verificar colocando este título en el Google y van a encontrar, o en todo caso en la revista, y medir las citas que ha tenido en el Google académico, pues en realidad ha sido o está siendo muy citado, ¿no? El título en forma de pregunta tendrá algo que ver. De alguna forma el título es sugerente, ¿no?
Puede ser que sí, puede ser que sea algo mínimo, pero como estrategia lo vemos una forma de que los lectores que lean el título pues se enganchen, ¿no? Se enganchen con el contenido. Esa es la idea. Y a menos que lean el resumen, ¿no? Esa es la estrategia por la cual podemos usar la pregunta para hacer también nuestros títulos. Y eso, diferentes autores en diferentes áreas, vean todo el título en forma de pregunta. Aquí solamente la última parte está en forma de pregunta. Aquí también, después de los dos puntos, vean, aquí hay dos estrategias, ¿no? Aquí lo que han usado, lo más importante al inicio, a pesar de que el título no es muy extenso, pero como que se presta, decir, atención plena y sostenibilidad. Dos puntos. Correlación o causalidad. Es decir, hay una correlación entre estos dos términos, entre estos dos elementos, o es simple causalidad, ¿no? Eso es lo que se está preguntando. Vean que genera una expectativa, ¿no? Ese título. O aquí también, una parte está como pregunta y la otra no. La pregunta dice, ¿los estudiantes de primer año están listos para una aula invertida? Un caso para un continuo aprendizaje volteado. Vean que es estrategia, ¿no? Y los autores no es que sea tan común, pero algunos que otros en algunas situaciones lo usan, ¿no? En mi caso, de casi 60 publicaciones, aproximadamente, yo diría en tres artículos hemos usado la pregunta para los títulos. Entonces, lo dejo como una estrategia y uno tiene que ver la conveniencia de en qué momento el título podría estar en forma de pregunta. Listo. Entonces, estamos viendo diferentes estrategias. Uno lo evalúa, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer un título informativo? Vean, la información es importante porque permite que el lector identifique con claridad el tema, la investigación que se ha hecho. Yo puedo colocar muchos elementos en el título. Puedo colocar la variable de estudio, independiente, dependientes, intermitentes o de relación, no sé qué variables tienen, porque siempre hay variables de estudio. El método utilizado, el objeto de estudio lo puedo mencionar, la técnica, el diseño estadístico, etcétera. Puedo mencionar también algunos elementos del método. Puedo mencionar también el resultado. Ya tengo el resultado, por lo tanto, el resultado también puede estar en el título. Puedo decir dónde se hizo el estudio, también es una opción. En qué lugar se hizo el estudio. Vamos a ver en qué situaciones sí debe ir, en qué situaciones no. Y la fecha de ejecución del estudio, el año, el tiempo, la temporalidad. ¿Podría colocarlo? Sí, podría también estar. Pero vamos a ver en qué situaciones sí, ¿no? En qué situaciones no. Entonces, ¿cuál es la regla para una publicación de impacto? Colocar lo más importante. Si yo coloco todo esto, voy a tener un título de 5, 6 o más líneas. No puede ser. Debo ver concisión. No puedo colocar todos estos elementos. Voy a hacer un título muy informativo, pero no conciso. Entonces, para que una publicación sea de impacto, hay que discernir cuáles son los elementos más importantes, cuáles son los elementos de mayor interés, cuáles son los elementos más relevantes. Simplemente es analizar qué elementos, y eso deben ir, ¿no? ¿Qué elementos cumplen estas condiciones? Colocar lo más importante, lo que sea de mayor interés y relevancia. Si ustedes creen que ahí en el título debe estar el resultado, se optimizó. Deben estar la variable de estudio, dos variables. Debe estar el objeto de estudio, sobre quién se hizo el estudio. Debe estar el método, pues adelante. Cada uno decide. Ustedes deciden, pero no todo, ¿no? En el título no deben estar todos esos elementos. Uno decide qué debe ir para que su título se entienda, se informe adecuadamente, sea conciso
y cumpla su objetivo, ¿no? Que es de enganchar al lector sobre el contenido. En algunos casos, cuando las variables son muchas, no conviene colocar en el título todas las variables. Simplemente menciono el proceso donde están las variables, ¿no? Vean que no es obligatorio colocar las variables en el título, ¿no? A veces sí, a veces no. En el caso anterior estaba, ¿no? En el caso anterior están las variables. Pero en este caso no están las variables. Las variables de estudio están aquí, ¿no? Porque aquí se trabajó diferentes tiempos, diferentes concentraciones del tratamiento osmótico, pero aquí no se colocaron las variables, a pesar de que son dos, pero pues, si son más, pues peor, ¿no? Entonces aquí se colocó solamente el nombre del proceso donde están las variables de estudio. Estoy hablando de publicaciones de impacto, ¿no? O sea, estoy hablando de publicaciones a revistas Q1, Q2, porque es ahí generalmente donde publicamos. Entonces, para publicar en esas revistas hay que ser lo más estratégico posible. Cuando alguien me dice, pero profesor, sí he visto también un título con 30 palabras, con 40 palabras. Le digo, a ver, ¿dónde lo han publicado? Obviamente va a ser difícil encontrar títulos con muchos errores, con muchas palabras, en estas revistas. En estas revistas está lo de mayor calidad y hay que ser más estratégico, hay que ser más, hay que aplicar más estrategia para publicar en estas revistas. Nuestra experiencia es más en estas revistas y el paradigma para publicar en estas revistas es lo que yo les estoy transmitiendo, ¿no? Hay diferentes paradigmas para publicar. Entonces, lo que yo estoy colocando son paradigmas para publicar en las mejores revistas. Si ustedes siguen estas reglas, van a publicar o pueden publicar en cualquier revista, ¿no? Porque a pesar de que no vayan en estas revistas, su artículo se va a ver bien, su artículo va a ser más fácil de entender, va a ser más citado y eso eleva su impacto. Y si se dirigen a estas revistas de mayor impacto, también va a tener ese aspecto que ya lo requieren estas revistas. Y el resto va a ser novedad. Porque yo podría hacer un título estratégico y todo el contenido del artículo en forma estratégica, como lo vamos a ver aquí, pero si ese documento no tiene el grado de novedad suficiente, difícilmente va a ser publicado en esta revista, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? En el título. El aspecto temporal, bueno, en este caso de tiempo, ¿no? El aspecto de tiempo, que muchos de los títulos encontramos a veces que se limita a un año específico o a 2 años, ¿no? Pónganse que ustedes han hecho evaluación del impacto ambiental de la región Tumbes, 2 puntos, 2021. ¿Amerita que ustedes coloquen el año 2021 en ese título? Yo diría, genera una desventaja, porque el hecho de colocar un año tan limitado, dirían, a ver, su estudio ha sido hecho con datos 2021, pues tiene poco nivel de generalización, es poco profundo, es poco proyectivo, por lo tanto, le genera una desventaja colocar un año en el título. Eliminen eso y busquen qué es lo más impactante. Y eso que sea de mayor impacto, que aparezca en el título. En este caso, ¿por qué aparece el tiempo? Porque obviamente el tiempo genera ya impacto. Vean ustedes, 1870-2011. ¿Acaso este periodo de tiempo que ha sido utilizado para hacer esta evaluación no ya genera expectativa, curiosidad, proyección, es proyectivo, genera pues toda una serie de elementos que van a hacer que el título pues de alguna forma
te lleve a leer el resumen u otros elementos del artículo. Entonces, vean qué importante es esto, ¿no? El aspecto temporal, cuando obviamente debe ir cuando genera impacto, cuando de alguna forma la data que fue usada para ese estudio, pues es amplia. Y si no, mejor lo eliminamos y buscamos otra forma de impactar con el título. El aspecto geográfico. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí? Para entender esto, más o menos les explico lo que hicimos en este estudio. Este estudio se hizo en este punto de todo el Brasil. Acá tenemos Brasil, un país. Aquí tenemos un estado de todo Brasil, que es Sao Paulo, y dentro del estado de Sao Paulo está este puntito. Este puntito es una ciudad, y aquí se ha proyectado, ¿no? Está proyectado ese punto, es una ciudad llamada Amparo. Una ciudad que se llama Amparo. Y de esa ciudad hemos tomado 3 haciendas familiares como muestra para este estudio. 3 haciendas familiares. Ya está. Entonces aquí lo que hemos hecho es un diagnóstico en esas 3 haciendas familiares. Y hemos usado esta técnica, ¿no? El sistema de información geográfica o georreferencial. Entonces vean. Ahora, 3 haciendas. En Brasil existían 280 aproximadamente haciendas en todo el Brasil. Vean, que en el título, y esta es una propiedad y característica del título, ustedes tienen la posibilidad de generalizar sus resultados. ¿Hasta dónde pueden servir sus resultados? Entonces tienen ese poder como autores. ¿Hasta dónde sirven sus resultados? ¿Qué decimos cuando colocamos en Brasil? Lo que estamos diciendo de que a pesar de que nosotros hemos estudiado 3 haciendas, esos resultados se pueden extrapolar o pueden servir para todo el Brasil, porque tienen la misma idiosincrasia, los procesos parecidos, se regulan bajo la misma forma, etcétera. Por diferentes motivos, pues las haciendas se parecen. A pesar de que hemos utilizado solamente 3 haciendas, lo que estamos diciendo en el título de que esos resultados pueden servir para todo el país. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos colocado en Brasil? Porque también es otra posibilidad. Lo que estamos diciendo es de que esos resultados se pueden o pueden servir para cualquier hacienda en el mundo. Si logramos eso, pues obviamente tenemos algo de mayor valor. ¿Y qué hubiera sido un error aquí? Aunque también podría ser otra posibilidad, colocar aquí Amparo. Algunos colocan distrito, ciudad o departamento. Aquí podría colocar también Amparo. Si colocamos Amparo, tenemos que colocar el estado, que es Sao Paulo, y luego recién Brasil. ¿Qué estamos diciendo con ese título? Estamos diciendo que nuestros resultados tienen alcance limitado. Es decir, que los resultados solamente sirven para ese entorno que se hizo el estudio. Entonces, vean, para revistas importantes, el alcance también es importante, valga la redundancia. Mientras mayor alcance tenga el estudio, más posibilidad de publicar en una revista de mayor impacto. Entonces, hay una relación, ¿no? Para publicar revistas Q1, por ejemplo, yo necesito, si quiero que este estudio valga para todo el mundo, tomar, por ejemplo, 3 de Brasil, 3 de Europa, 3 de Estados Unidos, 3 de China, tener mapeado todo esto y recién yo podría decir que esto, un resultado hecho para el mundo.
y ya sería algo de mayor valor. Entonces, vean, yo tengo esa capacidad, ¿no? En el título, tengo la capacidad de decir hasta dónde sirven mis resultados. Y eso justamente va a establecer el alcance que tiene mi estudio. Bueno, y hay que evitar errores. Errores que tienen que evitarse para que los títulos sean buenos. Entonces, no solamente las estrategias que hemos visto, sino también errores. Hay que evitarlos. Entonces, vamos a ver una lista de errores que deberíamos no cometer en los títulos. En principio, ya lo dijimos esto, pero el título no se limita a una cantidad de palabras. Aunque, y eso también hay que precisar, aunque existen algunas revistas, muy pocas revistas, que le podrían decir que en esa revista no aceptan títulos más de 15 palabras. Puede haber. Pero en general, la mayoría de revistas no limitan el título a una cantidad de palabras. Pero sí hay que tener presente una cosa, que un título con menos de 15 palabras es un título corto y un título con más de 15 palabras es un título extenso. Lo que hay que evitar son errores, ¿no? Hay que evitar errores. Entonces aquí coloco un ejemplo de título corto, de título extenso y publicado en revistas de impacto, ¿no? Y así podemos colocar muchos ejemplos, ¿no? De títulos extensos publicados en revistas de impacto. Entonces, no limitemos. En realidad es algo general, pero no se debería limitar el título a una cantidad de palabras. Simplemente estrategia y sin errores. Eso es lo que hay que buscar. Ahora, los títulos podrían ser muy cortos, breves, telegráficos, inespecíficos. En este caso, bueno, obviamente si es breve, pero si es muy breve, es telegráfico, inespecífico, sería un error. Sería un error. Esos títulos no deberíamos hacer. Pero si es que es breve, pero no es telegráfico, no es específico, es decir, se entiende, a pesar de que sean 3 palabras, se entiende de lo que se trata el artículo, cumple su objetivo, entonces quiere decir que está bien. Entonces, este título, por ejemplo, me llamó la atención porque tiene 3 palabras, ¿no? Biofibras y biocompósitos, nada más. ¿Qué significa este título? Significa que en ese documento existe una compilación bibliográfica de todo lo que existe sobre biofibras y biocompósitos, en el momento, obviamente, de publicación del trabajo. Y realmente lo hay. Cuando revisamos este artículo, en realidad tiene todo lo que en ese momento se conocía sobre biofibras y biocompósitos. Y ese es un motivo también por el cual es muy citado este documento, ¿no? Entonces, demasiado breve puede ser solamente si es que realmente el título corresponde al contenido. Es muy difícil, ¿no? Llegar a títulos muy cortos. Generalmente los títulos muy cortos se asocian a lo inespecífico, pero este es un ejemplo de que no necesariamente es así. Errores de concisión. Veamos algunos errores de concisión. Uso innecesario de adjetivos numerales. Primer error. A veces encontramos en los títulos, y coloco ejemplos de títulos en revistas, ¿no? Porque si ponemos ejemplos de títulos en las tesis, vamos a encontrar muchos errores. Pero me he limitado a colocar errores encontrados en revistas científicas. Entonces aquí, por ejemplo, efecto de 2, índice de madurez y de 2 y 2 temperaturas, etc. No debe ir. Simplemente debería ser efecto del índice de madurez y de la temperatura.
Los niveles de estudio, que son estos, es parte ya de la metodología que debe ser especificada pues más adelante. No tengo por qué colocar los niveles de estudio en el título, a no ser que ese nivel genere impacto, genere una situación de que diga, wow, ¿y qué tanto han hecho, no? A través de esa palabra, por ejemplo. Y eso también hay que explicar. Yo podría haber hecho, por ejemplo, vamos a suponer un análisis molecular, ¿no? Un análisis molecular, no sé, de una especie vegetal, ¿no? Un análisis molecular de, vamos a suponer de papa, ¿no? Que tenemos muchas variedades de papa. Entonces yo podría tener una variedad aquí, su resultado, puedo tener otra variedad, su resultado, puedo tener otra variedad, y así hasta, vamos a suponer son, he estudiado 20 variedades, hasta 20 variedades. Yo podría publicar tal vez un artículo de aquí con esta variedad. Artículo 1. Es decir, estudio molecular de la variedad tal. Puedo también publicar otro artículo aquí, ¿no? Un artículo 2 de un estudio molecular de esta segunda variedad. Y así hasta tener 20 publicaciones, imagínense. Puedo tener 20 publicaciones, ¿no? Pero estoy seguro de que van a tener estos artículos publicados en revistas de menor impacto. Una revista Latindes, por ejemplo. Porque para publicar en revistas de alto impacto, lo adecuado sería juntar todos estos en uno solo. Siendo de que la metodología es igual para todos, yo podría juntar todo esto que he estudiado en 20 variedades en un solo artículo. Entonces, ¿qué diría en el título? Yo diría análisis o caracterización, no sé, molecular o características moleculares de, ahí sí, 20 variedades de papa nativa, ¿no? Entonces vean, el 20, que es un adjetivo numeral, aquí sí, ¿no? Amerita porque genera ya un interés diferente, ¿no? Porque el 20 es decir, junté 20 variedades, estudio de 20 variedades en un solo estudio, en un solo artículo. Por lo tanto, allí sí es necesario, pero no en otras situaciones. Además, que esto, como hemos visto en la clase pasada, es una falta o es una práctica cuestionable en la investigación. A esto llamamos publicación segmentada, cuando yo segmento los estudios con la posibilidad de tener más artículos, pero obviamente esos artículos van a revistas de menor impacto. Es posible, es decir, no es que sea algo que pueda ser penalizado, pero sí se considera algo cuestionable, ¿no? Estar segmentando resultados para tener más publicaciones, pero poco impacto. Es mejor tener más impacto juntando varios resultados en un solo estudio. Uso innecesario de preposiciones y de artículos. Entonces vean aquí una palabra innecesaria, porque directamente yo podría decir estrategia de innovación en fertilizantes, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Un artículo. El efecto. Simplemente aquí iniciaría efecto, ¿no? Efecto de la temperatura de almacenamiento y tiempo, etcétera. Entonces, el está de más. Los que trabajamos con especies o animales y vegetales, tenemos la opción de usar los nombres científicos. Ahora, aquí también existe una regla, principalmente cuando pensamos en publicar en revistas internacionales. Lo que se sugiere es lo siguiente. Si la especie tiene un nombre común
que es indistinguible en cualquier parte del mundo, pues solamente debe ir el nombre común. Por ejemplo, aquí, zanahoria. Su nombre científico, Daucus carota, pero vean que no va en el título. ¿Por qué? Porque ese nombre se entiende de qué cosa es. Aquí o en la China, en cualquier parte del mundo, zanahoria se escribe carrot en inglés. Listo. Entonces, no tengo por qué colocar el nombre científico. Estoy hablando del título. El nombre científico en este caso podría ir ya en la introducción, ¿no? O en el resumen también, ¿no? O una palabra clave, pero no en el título, para hacerlo más conciso. Ahora, ¿cuándo el nombre común podría variar de un país a otro? Por ejemplo, tarwi, chocho, lupinus u otra, tiene hasta 7 formas de llamarse esta especie, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en la internet, hay 7 formas, de acuerdo al país, generalmente andino, de nombrarse a esta especie. Entonces, como el nombre común en esta situación es diferente de un país a otro, o cuando hay muchas variantes del nombre común, pues en ese caso es mejor colocar solamente el nombre científico, solo el nombre científico. En ciertas situaciones, cuando los títulos no son muy extensos, pueden ir las dos cosas, ¿no? Pero obviamente en esta situación donde, pues, la especie tiene diferentes nombres comunes, ¿cuál coloco? No debería. A no ser, y aquí también va la excepción, a no ser que esté publicando en una revista de alcance nacional, ¿no? De un país. Por ejemplo, si estoy en Colombia, voy a publicar en una revista de Colombia, pues Colombia al tarwi se le conoce como lupinos. Entonces, podría colocar ese nombre común, pero para no confundir también, entre paréntesis, el nombre científico. Pero si es una revista internacional, en estas situaciones, simplemente debería colocarse el nombre científico. Luego hablamos de errores de claridad. Errores de claridad. Y aquí podemos hablar de sintaxis incorrecta, de uso de palabras ambiguas, vagas, incomprensibles, uso de jergas o jerigonzas, uso de abreviaturas, fórmulas químicas, nombres patentados. Vean, diferentes situaciones que tienen que ver con la claridad. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estas 4 formas. Comenzando con sintaxis. La sintaxis se refiere a la forma como se relacionan las palabras que aparecen en una misma frase o párrafo. El título es una frase. Por lo tanto, hay palabras que se ordenan de una forma. Entonces, esa forma podría quedar confusa la idea de qué significa, del significado de ese título. Por ejemplo, un título que podría ser este, que dice caracterización de bacterias que producen mastitis mediante cromatografía gas líquido. Pareciera que dijera que las bacterias producen mastitis usando cromatografía. Y eso obviamente no es correcto, ¿no? No es viable. Por lo tanto, es la forma como he colocado las palabras que podría estar causando una cierta confusión. Para evitar eso, pues yo podría decir, para esta situación, caracterización mediante cromatografía de gas líquido de bacterias que producen mastitis. Entonces ahí ya no queda la duda, ¿no? Es claro de qué se trata y qué es lo que quiero decir en un título. Entonces vean, solamente es cómo las palabras aparecen en el título, cómo están ordenadas en el título. Entonces también es un elemento que ayuda a la claridad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esta situación, ¿no? De la sintaxis. Bueno, esta es una situación de un caso en la revista Ciencia Agropecuaria,
donde el título llegó así, de esta forma: ácido graso del aceite de semilla de uva silvestre y parámetros de calidad. ¿Qué es lo que no queda claro? La pregunta acá sería sobre quiénes son esos parámetros de calidad. ¿Es sobre los ácidos grasos? ¿Es sobre el aceite? ¿O es sobre la uva? Entonces, ¿sobre quién? Obviamente se le pidió al autor especifique, precise en el título para que quede más claro. Sigue siendo un error de sintaxis. Y aquí ya queda claro, ¿no? Así fue como se publicó. Parámetro de calidad del aceite. Es decir, los parámetros de calidad se han medido en el aceite. Entonces ahí ya no queda la duda, ¿no? Ya sería lo correcto desde el punto de vista de la sintaxis. Palabras ambiguas, vagas, incomprensibles. Hay que evitarlas. Hay que evitar palabras como varias, simplemente acá sometido a temperatura. Listo, el hecho de colocar los niveles ya es parte de la metodología, pero no del título, ¿no? Entonces aquí también esto sería un error. Algunas, incluso miren, cuando decimos algunas, quiere decir que yo conozco todas las precisiones. Cuando digo precisiones, por ejemplo, pues precisión A, precisión B, precisión C, etcétera. Es decir, conozco todas, pero yo solamente he hecho algunas. Incluso estoy generando una mala percepción de lo que he hecho. Sabiendo que hay X, yo he hecho solamente una parte. No tengo por qué decirlo, ¿no? Porque en la metodología voy a establecer que justamente se ha hecho esto. Por eso que aquí debería iniciar con decir precisiones directamente, ¿no? Y no algunas. Entonces, precisiones sobre el término anticipado, etcétera. Eliminando esta palabra. Entonces vean que son errores que están dentro de la claridad. Jergas o jerigonzas. Si vemos el diccionario de la lengua española, la RAE, pues dice que en el caso de la jerga, jerigonza, pues son lenguajes especiales, lenguajes no formales, lenguajes difíciles de entender, ¿no? Que a veces se crean en base a grupos, o también nos referimos cuando hay personas que colocan términos muy sofisticados, muy rebuscados, que hacen que la comprensión de lo que queremos transmitir pues se complique. Entonces aquí lo que se sugiere pues, es ser simple al momento de redactar un título o al momento de elegir las palabras que van a ir en el título. Porque a pesar de que estemos publicando un documento para una audiencia especializada, pues hay que ser concreto con lo que tenemos que transmitir. Vean, que redactar un artículo científico es traducir posiblemente 100 páginas, 200 páginas a solamente una cantidad de páginas para una revista científica. Por lo tanto, hay que ser directo, concreto en las ideas que queremos transmitir. Hay que evitar colocar, por ejemplo, un título, tantas palabras, sin estrategia. Causaría confusión incluso algunas palabras. Entonces, esto es un ejemplo de una revista no indizada en su momento, ahora sí, pero en su momento, que pues podríamos decir hay errores, ¿no? Y errores de claridad, errores de concisión también en el título. Este título podría quedar en 2 líneas, suficiente. Entonces, esta expresión que lo podemos ver incluso en la RAE también se da como ejemplo de una jerigonza, esta frase o este párrafo. Vean, si tratamos de entender, cabe traer a colación que los expertos recomiendan mantener el músculo orbicular. ¿Cuál será ese músculo? Obviamente un especialista lo puede saber. De los labios en estado de contracción permanente. Algo más sofisticado, ¿no? Pues de esta manera se impide el ingreso en la cavidad bucal
de esos sucios y molestos dípteros de la especie musca doméstica. Vean, algo que se podría decir de manera simple, concreta y directa. En boca cerrada no entran moscas, ¿no? Entonces, lo anterior es alguien que se quiere lucir, es alguien que usa la verborrea para atarantar, diría yo, que para convencer, que a veces no se deja entender, pues de manera simple sería esto. Eso es lo que hay que buscar en los títulos, ¿no? Hay que eliminar todos esos términos que están de más, elementos muy sofisticados, palabras muy sofisticadas y dejarlo de manera fácil de entender. La claridad también tiene que ver con el uso de abreviaturas, fórmulas químicas, nombres patentados o también siglas, cuando no es claro. Por ejemplo, diría aquí hay un error de claridad porque estas siglas, si yo coloco en la web, tiene varios significados. Si eso tiene varios significados, pues, ¿cuál es? Obviamente el especialista va a entender algo de lo que se trata, pero alguien que no conoce mucho, alguien que está recién comenzando una investigación sobre ese tema, pues va a quedar en la duda, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una situación sería explicar ahí mismo qué significa esa sigla o ver otra estrategia, ¿no? Entonces, colocar ahí mismo implicaría pues tener un título más extenso. Si esto que es la sigla no queda claro, y para que quede más claro hay que colocar su significado, a pesar de que el título quede más extenso, pues ya quedaría claro. O busco otra estrategia. Entonces uno tiene que evaluar, ¿no? Pero lo importante es que no existan errores. Esto sí es posible, porque cloruro de sodio NaCl es universal. Es una nomenclatura universal, única y exclusivamente para una sola cosa: cloruro de sodio. A pesar de que estoy siendo más conciso, porque cloruro de sodio tiene 3 palabras. NaCl sería una sola palabra. Y si 3 palabras, usando esta nomenclatura, la estoy colocando en una sola. Entonces, eso es posible. También es posible usar estas nomenclaturas más o menos simples de entender, todavía es aceptable, ¿no? Aquí, por ejemplo, es carbonato cálcico hidratado, pues alguien de esta área fácilmente lo puede leer, ¿no? Fácilmente lo podría leer. Entonces, hasta ahí todavía es posible, ¿no? Y eso encontramos muchos documentos publicados así, ¿no? Con esas nomenclaturas. Y más si son del área, pues, de química, de materiales, de algunas áreas de ingeniería, entonces, por ahí, ¿no? Pero esto, en el contexto actual, sería ya algo inconcebible. Bueno, esto lo saqué de una publicación que en su momento era impresa, ahora se ha digitalizado, pero en realidad en el momento no existía todavía o estaba recién la internet. Por lo tanto, en revistas impresas se aceptaban estas situaciones, ¿no? Pero ahora sería algo inviable, porque cada palabra del título se iniciaría y además, imagínense comprender lo que hay aquí. No sé si para un especialista del área igual sería claro, pero creo que para cualquiera sería algo que quedaría en la confusión, ¿no? ¿Qué cosa hay aquí? Ahora, eso tendría que cambiarse, ¿no? A otra forma de expresar lo que se quiere transmitir del contenido a través del título. Errores de claridad también tiene que ver con el uso de nombres patentados. Lo que se sugiere es que en los títulos no se coloquen nombres patentados, porque es como hacerle publicidad gratis a alguien, ¿no? Y que podría caer dentro de los conflictos de intereses.
Digo podría, no necesariamente, pero para evitarse cualquier situación, uno no debe divulgar marcas, nombres patentados de reactivos, etcétera, en los títulos. Entonces, ¿cuáles son las formas? Vamos a ver. Bueno, en el caso, yo marqué aquí la aspirina, porque la aspirina es un nombre patentado, pero su uso es tal de que muchos lo asocian ya con algo muy común. Por eso que aquí incluso aparece en minúscula. Si buscamos en el Google académico o en Scopus, colocamos aspirina, busquen en el título, vamos a encontrar que muchos usan esa sustancia en los títulos. Entonces, no hay problema porque ya se volvió algo muy común, ¿no? Pasa a veces que sobre ciertos productos, por ejemplo aquí, ¿no? Nos acostumbramos en algún momento a decir colinos a cualquier pasta dental. No sé si la cultura todavía sigue, pero fue algo que se mantiene posiblemente en muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Colinos es equivalente a pasta dental. Pero no es así, pero en su momento podría llegar en la mente de los que leen documentos, llegar a ser, y es lo que pasa con aspirina, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues, se acepta, ¿no? Se podrían usar. Pero para evitar nombrar la marca de una sustancia que podría estar mencionando en el título, es mejor decir la sustancia y que es comercial, ¿no? Entonces, con eso estoy evitando decir la marca, ¿no? Porque estoy mencionando la sustancia, pero lo estoy diciendo de que es una sustancia comercial, ¿no? Que tiene una marca, pero obviamente ya en la metodología podría estar mencionando la marca, ¿no? Porque sí, o sea, no es que en el documento no deba mencionar las marcas. Yo puedo mencionar marcas de reactivos, marcas de equipos, marcas de instrumentos, puedo mencionar, pero no en los títulos. Eso queda para la metodología, porque como vamos a ver, en la metodología yo busco la reproducibilidad. Y un estudio es más reproducible cuando yo exactamente digo lo que he utilizado. Y finalmente, los errores de sobreexplicación. Vean, eh, esto significa de que algunas palabras en el título me permiten declarar o exponer repetitivamente inútil un concepto. Entonces, cuando yo digo estudio sobre informe de investigación acerca de contribución a resultado de un estudio sobre análisis de, etcétera, son errores de sobreexplicación. ¿Por qué? Porque miren, cuando es un estudio terminado, se supone de que si yo estoy redactando un artículo científico, aquí un artículo científico, ¿qué incluye? Incluye el resultado de un estudio de investigación. Lo que estoy haciendo es divulgando un estudio. Entonces, decir que ese estudio ya está sobreentendido. Decir que es un informe está sobreentendido. Decir que es una investigación acerca de está sobreentendido, etc. Entonces, son palabras que implican que ya está implícito en cualquier estudio. Eso es. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a colocar un ejemplo muy común que podríamos estar encontrando en las tesis, ¿no? Si yo digo estudio, vamos a colocar aquí, es algo común, ¿no? Que lo podemos evaluar incluso en muchos títulos. Estudio del efecto. Voy a colocar aquí ya en forma resumida, aquí efecto de A en B. Cualquier A puede ser cualquier cosa y B también cualquier cosa. Estudio del efecto de A en B. Un estudio de causa-efecto, ¿no? O puede ser estudio de la relación de A y B. O estudio del impacto ambiental de tal cosa. Vean, colocar esto está de más. Es un error de sobreexplicación. Aquí simplemente debería quedar aquí, ¿no? Efecto de A y B. Entonces, un error de sobreexplicación
y del sería un error de concisión. Entonces, estos errores o estas palabras hay que evitar en los títulos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que incluso en algunas revistas, en algunas publicaciones se han cometido, ¿no? Un estudio del estado de estudios sociales, etcétera. Vean, esto no debería estar, porque está implícito de que esto es un estudio. Evaluación del efecto antitumoral, etcétera. Evaluación del está de más, no debería estar. Directamente debería aparecer aquí efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Peor decir esto, ¿no? Vean. Resultado de un estudio de investigación. Si estoy escribiendo un artículo científico, está implícito de que son resultados de un estudio de investigación. Entonces, ¿por qué desaprovechar tantas palabras, siendo de que yo podría colocar algo más interesante, ¿no? Algo que genere más expectativa en el título. Estoy desaprovechando palabras en cosas irrelevantes, incluso que implican error. Evitar. Entonces, con esto yo creo que van a tener más cuidado, ¿no? Al momento de colocar sus títulos para sus manuscritos. Es importante saber también de que el título permite una indicación precisa del material, por lo que debe elegir adecuadamente los términos que irán en él. ¿Qué significa esto? Significa que cada palabra que está en el título se va a indicar. Si yo tengo en el título A, B, C, D, 4 palabras, todas estas palabras van a entrar a una lista de datos de búsqueda, a una lista. Entonces, cuando yo, por ejemplo, entro al buscador, Google Académico, en Scopus u otro buscador, yo voy a colocar palabras clave para hacer una búsqueda. Si yo ingreso al buscador en el campo de búsqueda y digo, ¿sabes qué? Búscame en los títulos que tengan la palabra C, yo voy a llegar a este artículo, porque en este artículo tiene la palabra C. Entonces, cualquier palabra que va a aparecer en el título es un elemento de búsqueda. ¿Eso qué significa? Que cada palabra que está en el título se va a indizar. Y si se indiza, quiere decir que por cualquier palabra que está en el título, si alguien lo busca así, va a llegar a ese documento. Entonces, si yo coloco C en el buscador, voy a llegar a este documento. Entonces, eso significa que ha sido indizado, y eso pasa, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿por qué? Porque también nos podemos poner en el lado del que busca información. Y decir, a ver, yo tengo estas 4 palabras en el título. Podría comenzar a pensar, ¿no? ¿Cómo los autores buscan información sobre este tema? ¿Qué palabras frecuentemente utilizan? Si aquí hay una palabra, si sobre este tema hay una palabra M que se usa mucho para la búsqueda sobre este tema, entonces habría que pensar que en el título esta palabra M podría incluirse. Porque ¿qué estaría haciendo con eso? Lo que estaría haciendo es de darle más chances a mi artículo a través del título para tener más lectores. Entonces vean qué tan importante es esto, ¿no? Porque esa es estrategia. Yo me pongo en la mente de los que buscan información también, o me pongo en el lado del que busca información. ¿Cuáles son las palabras más usadas para hacer búsqueda de información sobre ciertos temas? Esas palabras más usadas, tratar de que también aparezcan en los títulos, porque así voy a ser más fácilmente encontrado. Y eso va un poco por el lado también de justamente buscar
palabras que se usen frecuentemente sobre cierto tema. Y obviamente yo como especialista sobre un tema, yo conozco más o menos el entorno y sé cuáles son las palabras que más se usan. Entonces tratar de que esas palabras también aparezcan en los títulos. Tenemos hasta 5 oportunidades de escoger, modificar, cambiar el título. Tienen que saber que mientras el artículo no se publique, el autor tiene la potestad de solicitar un cambio en el título o también en algún otro elemento que obviamente lo acepten el editor en la revista. Pero en el título es posible, si en realidad ustedes tienen, lo fundamentan bien, los editores vamos a aceptar cambios en los títulos, mientras el artículo no se haya publicado. Pero si después que se ha publicado alguien me dice, ¿sabe qué? Aquí nos hemos equivocado, hay un error, se escribió esto mal, ya no se puede, ¿no? Ya no se puede cambiar. Esa es la seriedad de una revista cuando ya está indizada. Entonces, como les dije también al inicio, tengo mayor posibilidad de hacer un buen título cuando yo tengo el estudio culminado, incluso cuando yo tengo redactado todo. Yo podría tener una propuesta de título, pero cuando ya redacté todo el documento, desde la introducción hasta las conclusiones, yo podría repensar, revisar el título. Incluso cuando el artículo, supongamos, se envía a una revista, se rechaza, ese rechazo podría implicar que yo piense mejor en el título y volverlo a cambiar. Es decir, a medida que yo voy yendo de una revista a otra, podría cambiar el título. Entonces, vean que no es simplemente tener algo y ya enviarlo a una revista, sino hay que pensar siempre en el producto y ante un rechazo, pues pensar, a ver, ¿por qué me rechazaron el artículo? Vamos a ver un ejemplo de eso a continuación, pero aquí tienen que entender de que los títulos pueden ir cambiando, ¿no? Afinándose, adaptándose, los editores pueden sugerir cambios, los revisores también, y si se publica, no se logró un buen título, pues su artículo tendrá pocos lectores, y los que lo lean, les harán o le harán una crítica mental. Es decir, pues, ¿cómo pueden haber colocado este título, no? Una crítica mental. No lo van a escuchar, pero tal vez va a haber esas situaciones. Para finalizar, un ejemplo de una experiencia en cambio de título, y con esto podríamos entender de que los títulos pueden ir cambiando, ¿no? Miren, el título inicial que teníamos sobre este tema, el tema, para que se entienda más, aquí lo que hemos evaluado es un criterio de calidad en carne, el marmoleado. El marmoleado es la distribución de grasa en el músculo de la carne. La grasa, mientras más uniformemente esté distribuida en el músculo de la carne, tiene mayor valor, es de mayor calidad. Hay menos desperdicio, que a diferencia de si la grasa está acumulada, hay setas de grasa, pues eso es de menor calidad. Entonces, es un aspecto visual, vean, que si yo tengo un corte de carne, yo puedo verlo, ¿no? Puedo ver cuál es la situación de la grasa en el músculo de la carne. Entonces, es un criterio de calidad en carne. Y aquí lo que hemos hecho es utilizar un sistema, una técnica llamada imágenes hiperespectrales, que lo que hace es tomar fotografías a los músculos y a través ya de un aplicativo desarrollado, medir ese criterio de calidad. Es decir, este software, un software, aplicando esta técnica, permite clasificar la carne. Entonces el software va a decir, esta carne es de clase 1, es de clase 2, etcétera. Diferentes clases que hemos establecido para este estudio. Y obviamente se validó usando panelistas en la forma tradicional y dio buenos resultados.
Ese es el estudio, ¿no? Entonces vean que aquí decimos una palabra en tiempo real. ¿Qué estamos diciendo con eso? De que este estudio podría servir para implementarlo en plantas de procesamiento de carne y usarlo en tiempo real. Quiere decir que sin detener el proceso, yo podría estar evaluando ese criterio de calidad, tomando simplemente fotos. Esa es la idea que damos a través de ese título, ¿no? Que es lo que obtuvimos. Ahora, con este título nos dirigimos a esta revista. Una revista del cuartil 1 en Scopus. Una de las revistas de referencia en la ingeniería de alimentos. Esta revista no rechaza el trabajo. No rechaza este estudio. No dice que sobre ese tema ya no les interesa. Sobre ese tema ya se han publicado varios trabajos. Entonces vean, un rechazo. Ahora, los rechazos nos permiten a nosotros aprender. Aprender, primero, internalizar el rechazo y ponerse a pensar por qué el revisor dijo de que sobre eso ya hay varias publicaciones. Entonces nos pusimos a pensar, ¿no? Entonces buscamos en la literatura y en realidad habían hasta 4 trabajos en toda la literatura que habían evaluado lo mismo, este criterio de calidad y usando imágenes hiperespectrales. La diferencia estaba en el tipo de carne. Nosotros habíamos hecho en carne vacuno, habían otros trabajos en carne de puerco y en otras carnes. Pero eso implica un bajo grado de novedad, porque no por el hecho de cambiar el tipo de carne estoy teniendo un trabajo relevante. Eso se puede publicar en revistas de menor impacto, pero nosotros creímos que este estudio tiene un valor adicional, no solamente por el hecho de haber cambiado el tipo de carne, sino hay algo más. ¿Qué es lo más? Y justamente ahí nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Qué es el elemento que nos diferencia de esos otros estudios? Y aquí decidimos justamente incluir la técnica de clasificación, que era lo que nos diferenciaba de otros estudios. Vean que ese rechazo nos permitió pensar en una estrategia de las que hemos mencionado, ¿no? De incluir el aspecto más novedoso, diferenciable de otros estudios que ya están publicados y podrían parecerse. Entonces, vean que hicimos esto. Incluimos ese aspecto diferenciador y nos dirigimos a otra revista, incluso un poquito más importante que esta. Está con mayor impacto, del mismo cuartil 1, pero con mayor impacto. Mixed Science, que es la revista referencia en ciencia de la carne. El artículo pasa a revisión y después de algunos meses se publica. Y vemos la diferencia en el título. ¿Qué es lo que no aparece aquí? Lo que no aparece es en tiempo real. Nosotros lo que hicimos aquí es dar un mensaje que ese estudio podría ser usado en una planta de procesamiento de carne en tiempo real para aumentar la eficiencia. No es que nosotros hayamos hecho el estudio en un sistema en continuo, ¿no? No, sino que el mensaje era de que podría ser usado ese aplicativo en plantas de procesamiento para trabajar en continuo. Pero vean que dentro del proceso de revisión, aquí uno de los revisores dijo que esto sería difícil que se aplique en tiempo real. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes lo que han hecho aquí es congelar la carne, cortar en cubitos. Obviamente, por un tema de tomar mejor las imágenes, hicimos eso. Y nos dijo el revisor que por un aspecto metodológico, eso sería inviable usarlo en tiempo real. Y es por eso que decidimos eliminar de todos los elementos del artículo esta frase o esta palabra tiempo real. Entonces desapareció del título, desapareció del resumen, desapareció de las conclusiones, desapareció de todo el documento, por una opinión de uno de los revisores. Y el título quedó de esta forma. Si aún así hay errores, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero creemos que ya es un título
adecuado para el contenido. Muy bien, entonces con eso terminamos con esto, cómo redactar un buen título, haciéndolo llamativo e informativo y evitando errores de concisión, de claridad y de sobreexplicación.